vamos a empezar a escribir nuestras pruebas. Para eso vamos a crear dos carpetas en nuestra carpeta raíz. La primera la vamos a llamar app y la segunda la vamos a llamar tests. También vamos a crear un archivo de configuración para PHP Unit, así que lo vamos a llamar PHP Unit, y es importante que le pongamos la extensión XML, ya que los archivos de configuración PHP Unit son XML. Aquí yo creé una carpeta en vez de un archivo, PHP Unit.xml. Una vez tengamos este archivo, vamos a copiar y pegar lo que es la configuración. Esta configuración se la voy a dejar en la descripción del video, simplemente para explicársela rápidamente. La primera opción que le estamos pasando es la carpeta donde tenemos instaladas las dependencias y donde tiene que cargar las dependencias, que es script. Ya sabemos que es el script autoload.php, ya que estamos utilizando por supuesto dependencias instaladas con Composer. La segunda opción es para que muestre colores por la consola, por la terminal, aunque esto va a variar dependiendo de la terminal que ustedes estén usando. La tercera opción, verbose, esta opción lo que hace es simplemente mostrar más información sobre las pruebas. Y la última opción, stop on failure, esta opción lo que hace es que cuando una prueba falla no sigo ejecutando las otras pruebas. Por ejemplo, si tengo 1000 pruebas y digamos que en la prueba 100 falló esa prueba, pues las otras 900 pruebas no las voy a seguir corriendo porque ya encontré un error en alguna de las pruebas. Cuando estamos en modo desarrollo, yo recomiendo que sigamos ejecutando las pruebas, así encontremos una prueba que falla. Cuando estemos en producción y queramos probar, sí es importante poner esta opción verdadera para que cuando encuentre un error no siga ejecutando las otras pruebas, ya que necesitamos optimizar mucho más el tiempo. Y lo último que estamos pasándole aquí, una vez de las opciones de configuración, es simplemente diciéndole en qué directorio están las pruebas. Nosotros creamos el directorio de las pruebas en la carpeta raíz de nuestro proyecto y por conveniencia es importante que lo pongamos siempre en la carpeta raíz, pero esto no es obligatorio, ustedes lo pueden poner donde ustedes quieran. Si ustedes lo quieren poner dentro de la carpeta app, no hay ningún problema, pero por conveniencia siempre es mejor ponerlo dentro del directorio raíz. Ya teniendo esto, vamos a cerrar y vamos a crear un namespace para nuestra aplicación que va a apuntar a esta carpeta app. Así que vamos a venirnos a nuestro archivo composer.json y ahí simplemente vamos a, como ya les dije, crear un autoload para un autocargador de clases para nuestra carpeta app. Así que vamos a escribir esto también se lo voy a dejar en la descripción del video. En caso de que no quieran escribir esto desde cero, simplemente copian y pegan. Ya tenemos lo que es la configuración, así que ya metámonos en lo que es importante en este tutorial, que es la parte de las pruebas. Así que vamos a escribir nuestra primera prueba y vamos a crear un nuevo archivo, y a este archivo lo voy a llamar clase o prueba test.php. Por conveniencia, en la documentación del framework PHP Unit nos dice que debemos poner la palabra clave test al final de la clase en la cual vamos a estar probando. No es obligatorio, pero por conveniencia se debería poner. Si ustedes no quieren ponerlo, no es obligatorio, como les digo, pero es mejor ponerlo. Vamos a abrir etiquetas PHP, vamos a crear una clase, la cual la vamos a llamar, por supuesto, prueba test, y vamos a heredar de la clase PHP Unit, que por supuesto es la clase que contiene las funciones que vamos a estar utilizando para probar. Si no sabes programación orientada a objetos, te recomiendo que mires cómo funciona la parte de la herencia, de las clases, porque por supuesto aquí estamos heredando las propiedades y las funciones de la clase PHP Unit. Así que simplemente vamos a decir que vamos a heredar de la clase PHP Unit Framework Test Case. Una vez ya tengamos esta herencia, ya podemos empezar a utilizar las funciones que tiene esta clase y vamos a escribir nuestra primera prueba. Vamos a crear una función, así que vamos a decirle
public function, y aquí en esta función vamos a ponerle el nombre de la prueba. Los nombres de las pruebas tienen que ser muy descriptivos. Tenemos que decir qué es lo que estamos haciendo en esa prueba. No importa si el nombre de la prueba es muy largo, si son 200, 300 caracteres, no importa. Lo importante es que seamos descriptivos, que digamos qué es lo que estamos haciendo con esa prueba, ya que si falla la prueba, el nombre de la prueba es lo que se nos va a mostrar en consola. Por ejemplo, si otro programador llega a trabajar con lo que tú escribiste, es importante que él sepa cuál es la prueba que está fallando y que el nombre de la prueba le dé una idea de qué puede ser el error. Así que en este caso, la primera prueba que vamos a escribir, simplemente para probar que la configuración que hicimos esté funcionando, va a ser, no sé, probar que 2 más 2 es 4. Aquí podrían ponerlo de esta manera si quieren. Y bueno, y como pueden ver, estoy siendo muy descriptivo. Estoy diciendo probar que 2 más 2 es 4, y eso es lo que yo quiero probar en mi prueba como tal. Y simplemente para probar esto voy a crear una variable que se llama resultado y voy a decirle 2 más 2. Y después, para probar esto, ¿cómo hago? Pues para probar voy a utilizar una de las funciones de esta clase, que es, vamos a utilizar la palabra clave this porque vamos a utilizar una de las funciones de la clase la cual estamos heredando, y vamos a utilizar la función assert equals. Y esta función necesita dos parámetros. El primer parámetro es el parámetro de lo que nosotros esperamos. Nosotros estamos esperando que el resultado de esta variable sea 4. Entonces el primer parámetro es el resultado que estamos esperando, y el segundo como tal lo que nos devuelve la variable resultado. Muy bien. Si ejecutamos esto como tal, vamos a ver, para ejecutar las pruebas simplemente revisamos que estamos en la consola, en la carpeta, en el directorio raíz del proyecto, y vamos a ir a la carpeta vendor. En la carpeta vendor vamos a ir a la carpeta bin, y en la carpeta bin vamos a ir al script php unit y vamos a ejecutar ese script. Ok, nos dice que tenemos un error en la línea 6, así que vamos a ver cuál fue ese error. Línea 6, por supuesto, tenemos que abrir los paréntesis para esa función. Volvemos a ejecutar y bueno, me dice que en la clase prueba test no encuentra ninguna prueba. Pero ¿cómo si tenemos nosotros, por supuesto, una prueba aquí? Es importante, y esto pasa muchas veces cuando estamos escribiendo pruebas por primera vez y no lo sabemos, tenemos que decirle como tal, el PHP Unit sabe que esta clase contiene pruebas, pero como tal tenemos que decirle que esta función es una prueba como tal. Entonces, para hacer eso tenemos dos formas. La primera es poner la palabra clave test al principio de la función, ¿sí?, que está haciendo una prueba. Si la ejecutamos, vemos que ya tenemos una prueba y que esa prueba pasó como tal. O la segunda forma es, si no queremos poner la palabra clave test al principio de la función, es poner un decorador, y ese decorador es simplemente la palabra clave test. Si guardamos esto, vemos que también funciona exactamente igual. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Esto ya es preferencia de ustedes. En mi caso, yo prefiero siempre utilizar el decorador, pero si ustedes quieren utilizar la palabra clave test al principio de la función, también va a funcionar exactamente igual. Pero yo en mi caso utilizo siempre decoradores. Así que ya tenemos esta parte funcionando, así que ahora sí escribamos unas pruebas un poco más complejas, ¿verdad? Voy a crear dentro de mi carpeta app, voy a crear una carpeta la cual la voy a llamar calculadora, y dentro de esa calculadora voy a escribir, voy a crear un nuevo archivo el cual lo voy a llamar calculadora.php. bueno, y aquí en este archivo calculadora.php voy a crear una clase. Sí, creo una clase que va a ser calculadora. Y importante, acuérdense que estamos utilizando namespaces, así que
que voy a decir namespace app / calculadora. Ok, ese es el namespace para esta clase. Ya teniendo esto, vamos a crear una función la cual la voy a llamar sumar. Así que voy a decirle public function sumar, y esta función requiere pues dos parámetros, un número a y un número b, y simplemente me retorna la suma de a más b. Voy a crear otra función. Voy a copiar esta que ya tenemos acá para no demorar tanto el video, y vamos, en vez de sumar dos números, vamos a sumar un arreglo, y vamos a pasarle el arreglo como tal, y vamos a inicialmente, ¿sí?, en el parámetro podemos inicializarlo vacío, y vamos a retornar con la función array sum de PHP la suma de ese arreglo. Muy bien, voy a crear otra función la cual voy a llamarla dividir, y voy a requerir también dos números, así que puedo copiar esto, y aquí simplemente voy a retornar a dividido en b. Muy bien. Bueno, ya tenemos esta clase. ¿Cómo podemos probarla? Para probarla siempre es importante, ustedes pueden hacerlo de dos formas. Pueden primero crear las pruebas y después crear la clase como tal, la implementación, o pueden crear la implementación, en este caso lo que hicimos, y después pueden hacer las pruebas. A mí me gusta más crear la implementación de la clase y después probarla. Así que ya creamos la clase calculadora, ahora vamos a probar la clase calculadora. Dentro de la carpeta tests vamos a crear un nuevo archivo, el cual lo voy a llamar calculadora test.php. Acuérdense que esto simplemente es por conveniencia. Guardamos. Creamos una clase que se llame calculadora. Bueno, vamos a copiar lo que ya tenemos acá para no repetir eso otra vez, y simplemente cambiamos aquí por calculadora. Muy bien. Voy a borrar toda esta parte y vamos a probar primero que todo nuestra función de suma, ¿verdad? Así que vamos a decir comprobar que la función suma es capaz de sumar dos números. Es capaz de sumar dos números. Acuérdense que el nombre de la prueba tiene que ser descriptivo a lo que estamos haciendo. No importa si es muy largo, no importa. Bueno, vamos a escribir como tal la prueba, así que vamos a necesitar importar la clase calculadora. Así que voy a copiar esto, voy a decirle use app calculadora y la clase calculadora. Muy bien. Vamos a crear un objeto de esa clase calculadora. Excelente. Y vamos a comprobar que la función sumar está funcionando perfectamente. Así que para hacer eso voy a crear una variable que se va a llamar suma igual, y vamos a decirle calculadora. Muy bien. Y vamos a llamar la función sumar. Y acuérdense que esta función sumar requiere dos números, ¿verdad? Así que vamos a pasarle el número 5 y el número 11, por ejemplo. Y vamos a escribir lo que estamos esperando que haga esa prueba. Primero ustedes escriben pues todo el procedimiento, bla bla bla, lo guardan en una variable, y después ustedes escriben qué es lo que quieren probar, ¿verdad? En este caso lo que queremos probar es que esta suma sea igual a ¿cuánto? A 16, ¿verdad? Así que vamos a decirle this assert equals, y vamos a decirle primero lo que estamos esperando, y como segundo parámetro, pues supuesto, lo que está guardado en la suma. Vamos a guardar y vamos a ejecutar esto a ver si está funcionando, y vemos que tenemos dos pruebas y las dos pruebas están funcionando perfectamente. Muy bien, vamos a probar ahora que podamos
sumar un arreglo. Entonces vamos a decirle que la función sumar arreglo es capaz de sumar un arreglo, por supuesto. Así que creo el objeto calculadora. Después de crear el objeto calculadora voy a llamar sumar arreglo, y acuérdense que aquí tenemos que mandarle un arreglo por parámetro, así que voy a pasarle el número 8, el número, no sé, 2 y el número 6. Bueno, para no hacerlo 16 otra vez, hagámoslo 7. Y aquí esto tendría que ser 17. Ok, y vamos a revisar que esto esté sumando este array. Si queremos podemos ponerle otro número, un 3 para que esto sea 20. Ok, vamos a probar y vemos que tenemos 3 pruebas y las 3 pruebas están pasando. Muy bien. Esto cuesta un poquito al principio acostumbrarse a escribir pruebas porque puede parecer muy sencillo, pero créanme que va a ser muy importante cuando tengamos muchas funciones en nuestra aplicación, porque nos va a ayudar. Si nosotros hacemos un cambio en una función, podemos ejecutar las pruebas y mirar si la prueba sigue funcionando. Entonces es muy importante hacer esto. Bueno, ¿cuál nos queda por probar? Nos queda por probar la de dividir. Así que vamos a copiar esto y vamos a decirle comprobar que la función dividir es capaz de dividir dos números. Muy bien, aquí en vez de sumar arreglo vamos a decirle dividir y vamos a enviarle dos números, por supuesto. Vamos a enviarle, por ejemplo, el número 10 y el número 2, por ejemplo. Ya sabemos que esta división tendría que dar 5. Aquí, división. Ok, muy bien. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Tenemos 4 pruebas y las 4 pruebas pasan. Pero bueno, hasta el momento solamente hemos visto esta función de mirar cuando queremos comprobar un valor que estamos esperando, ¿verdad? Pero también hay otras funciones que son muy importantes, que nosotros podemos comprobar, por ejemplo, cuando se arroja una sección. Y eso lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a comprobar de que cuando dividamos por 0, si nosotros dividimos por 0, obviamente esto es indefinido, ¿sí? Entonces vamos a crear una prueba de que cuando dividamos por 0, ¿sí? se nos arroje una sección que no podemos dividir por 0. Lo primero que tenemos que hacer es en nuestra carpeta calculadora, vamos a crear una nueva carpeta. La vamos a llamar excepciones. Y en esa carpeta excepciones vamos a crear una nueva sección. Y a esa sección la voy a llamar división por 0 exception .php. Muy bien. División por 0 exception.php. Voy a copiar este nombre porque va a ser el mismo nombre de esa clase. Así que abrimos etiquetas PHP, creamos la clase división por 0 exception y vamos a abrir los paréntesis, los corchetes. Si no has creado excepciones personalizadas en PHP nunca, entonces es importante que siempre heredes de la clase exception de PHP. Así que vamos a decirle extends exception. Tenemos que heredar de la clase base exception para decirle que esta clase es una excepción personalizada, que nosotros mismos la hemos creado. Muy bien, ya tenemos esta excepción. Aquí no vamos a hacer absolutamente nada más. Así que vamos a, por supuesto, que no se nos olvide ponerle aquí el namespace de esta clase, que es exactamente este mismo, pero acuérdense que creamos una carpeta que se llama excepciones. Muy bien, guardamos, ya tenemos este namespace aquí, así que vamos a comprobar si el segundo parámetro, que es b, es igual a 0. Lo que vamos a hacer es vamos a arrojar una sección, así que vamos a decirle throw
new exception, muy bien, pero nosotros queremos una excepción personalizada que es la que nosotros acabamos de crear, y esa excepción se llama división por 0 exception. Así que creamos una sección de ese tipo, y que no se nos olvide poner el namespace de esa clase. Se llama división por 0 exception. Muy bien, guardamos. Entonces cuando le pasemos un 0 al segundo parámetro se nos va a arrojar esa sección, y eso es lo que queremos comprobar, que cuando le pasemos 0 a dividir se nos arroje la excepción división por 0 exception. Así que venimos a donde estamos probando nuestra clase calculadora, que es esta clase. Vamos a copiar esta prueba, muy bien, y vamos a decirle comprobar que la función dividir, bueno, esto no nos interesa más, vamos a decirle la función dividir arroja una sección, o lanza una sección cuando se divide por 0. Acuérdense que los nombres de la prueba, no importa si son muy largos, tenemos que ser descriptivos. Creamos la calculadora e intentamos dividir por 0. Obviamente aquí no estamos ya revisando esto, lo que queremos es mirar si se nos está lanzando como tal una sección o no. Para eso vamos aquí al principio de la prueba, vamos a poner this expect exception, y el tipo de excepción que nosotros estamos esperando es esta de aquí, división por 0 exception. Este es el tipo de excepción que estamos esperando, y que no se nos olvide, por supuesto, poner el namespace para esa excepción aquí. Muy bien, guardamos y guardamos acá también, y vamos a probar que esto esté funcionando, y vemos que tenemos 5 pruebas y las 5 pruebas han pasado porque estamos tratando de dividir por 0, y cuando tratamos de dividir por 0 lo que pasa es que se nos lanza esta excepción, división por 0 exception. Ahora yo quiero que ustedes allá en sus casas, cuando yo envío, voy a copiar esta prueba de aquí, y quiero comprobar que la función sumar arreglo lanza excepción cuando el parámetro no es un arreglo. Entonces esto es lo que yo quiero que ustedes prueben allá en su casa, que intenten hacer esto, que cuando yo aquí en vez de enviarle un arreglo, por ejemplo le envíe null, o le envíe un string, o le envíe un número, o sea le envíe algo distinto a un arreglo, entonces se me lance una excepción que la vamos a llamar arreglo exception. Entonces vamos a crear una excepción que se llame arreglo exception, y cuando no pasemos un arreglo a esta función en sumar arreglo, se nos lance esa excepción. Así que les voy a dar 3 segundos para que ustedes intenten hacer eso allá en sus casas, y ya volvemos para solucionarlo. Espero que lo hayan podido hacer, que ya empiecen a ver cómo funciona esto de las pruebas con PHP Unit, que empiecen ya a escribir sus propias pruebas. Así que lo que voy a hacer es simplemente, pues vamos a escribirla. Aquí voy a enviarle por ejemplo un número, voy a venirme a la función sumar arreglo de mi clase, y voy a decirle que si lo que le pasé por el parámetro no es un arreglo, si eso que le pasé por el parámetro no es un arreglo, entonces voy a lanzar una nueva sección. La sección por supuesto la tenemos que crear, y acuérdense que les dije que la sección se iba a llamar arreglo
exception. Vamos a copiar todo lo que tenemos acá, lo ponemos acá, y en vez de esto vamos a poner arreglo exception. Muy bien, y vamos a, por supuesto, importar nuestra clase arreglo exception, y cuando no le pasamos un array, entonces lanzamos una nueva excepción de tipo arreglo exception. Muy bien, si ustedes lograron hacer esto, y ahora donde estamos probando nuestra clase calculadora, que es esta clase calculadora test, lo que tenemos que hacer es simplemente, vamos a copiar esto de aquí, es probar que cuando le pasemos algo distinto a un arreglo, se nos lance la excepción arreglo exception. Muy bien, y por supuesto que no se nos olvide la parte superior importar esa clase arreglo exception. Excelente, y vamos a ver si esto funciona o no, y vemos que tenemos 6 pruebas y las 6 pruebas pasan, por supuesto. Muy bien, bueno, si aquí pues, por ejemplo le pasáramos un arreglo, por supuesto que esta prueba fallaría, ¿no? Porque ya no se lanzaría la excepción como tal, y como vemos que aquí esta prueba como tal falló, porque obviamente la excepción no se está lanzando. Esto, como ya les dije, lo de los colores y todo esto va a depender mucho del tipo de terminal que ustedes usen. Si ustedes usan no sé, la consola de GitHub, o si usan CMD, o si usan la consola de Linux, lo de los colores va a variar mucho. Por ejemplo, aquí en PowerShell pues lo de los colores pues no funciona prácticamente. Y bueno, ahora yo quiero que ustedes allá en sus casas intenten crear, voy a dejar esto porque la prueba de momento pues no está pasando. Ahí vemos que ya pasa. Yo quiero que ustedes en sus casas van a crear, para esta calculadora van a crear la resta y la multiplicación, para que ustedes empiecen a escribir sus propias pruebas, ¿sí? Intenten, no sé, hacer algo más complejo para que lo puedan como tal probar acá. Este video lo voy a dejar hasta acá. En el siguiente video vamos como tal a probar una API para que ustedes también vean cómo pueden probar sus APIs, y les voy a dejar también el link de la librería para que vean qué otros métodos aparte de los que ya hemos visto acá pueden utilizar. Bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el último y hasta luego.